esté grabando, hacer Ya. bue- una pequeña presentación, Gio, 2 minuticos. Buenas noches para todos. Este es el capítulo 11 de Apocalipsis. Estamos saludando a todos los hombres de valor y a todas las personas que nos siguen en YouTube. En esta presentación acabamos de saludar a todos. Acaba de llegar en este momento Iván Ban, que no lo hemos saludado. Y solamente queremos decirles que la presentación la hace Fernando Barberi y por las reglas que él mismo colocó, lo podemos interrumpir en el momento en que lo consideremos conveniente para aclarar, anotar, comentar, hacer un comentario adicional sobre lo que él está hablando en este momento. Entonces esa regla la hemos mantenido y la vamos a seguir manteniendo y sobre todo en este capítulo 11. Entonces te doy la palabra, Gio, y ya a partir de este momento tú moderas, ¿vale? Ok, Gio. listo, ok. Bueno, buenas noches a todos. Estamos en nuestro martes 7:30 de la noche, Hombres de Valor, reunidos, y también estamos saludando a todas las personas que nos están siguiendo en YouTube. Hoy vamos a estar trabajando el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Nos lo va a seguir compartiendo el pastor Fernando Barberi. Ya conocemos todas las normas, podemos hacer interpelaciones si lo necesitamos, como una de las formas que hemos venido trabajando dentro del grupo. Así que bienvenidos absolutamente todos, seguramente van a seguir ingresando otros más y estaremos dando a Alfonsito el ingreso. Así que vamos a orar en esta noche, colocando el orden correcto y pidiéndole a Dios que sea dándonos hoy una palabra especial, sobre todo por este capítulo. Buenas noches, Señor. Te damos gracias por la bendición, Señor, de estar reunidos en esta noche aquí, Señor, delante de tu presencia. Queremos colocar este tiempo, Señor. Queremos que tú seas hablándonos hoy, Señor, y revelándonos todas aquellas cosas, Señor, que hablan en tu palabra y que las estamos viendo, Señor, ante nuestros ojos cumplirse, Señor. Como lo dices tú, cielo y tierra pasarían, Señor, pero tu palabra no pasaría, y hoy más evidente. Así que te dejamos colocado este tiempo delante de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Pastor Amén. Fernando, buenas noches. Buenas noches, mis amados. Buenas noches. Le hemos dado gracias a Dios porque la verdad este tema está apasionado porque es el tema del tiempo del fin. Y hoy llegamos a un capítulo definitivo y me gustaría mucho tener la participación de los pastores, Sergio, el pastor Guido, o Julito, el evangelista, y todos los que quieran participar. O sea que yo creo que este capítulo se va a prestar para un foro abierto muy interesante, que es lo que nuestra audiencia quiere escuchar. No solamente un predicador hablando, sino que haya un debate. En este capítulo 11 hay una controversia que ha tocado a la iglesia en todos los tiempos. Y vamos a ver cómo empieza el capítulo 11. El capítulo 10 termina cuando el Señor le entrega un libro al apóstol Juan y dice, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Aquí hay dos expresiones muy lindas que las vimos en el capítulo pasado, pero para poder entrar, hay una explicación de mi hermano Julio que me la dio en estos días y me gustaría que la aclaráramos de nuevo, porque el libro nos está hablando de la palabra de Dios y otros profetas recibieron la palabra de Dios y era dulce, pero cuando entró al vientre los amargó. Así que, ¿qué era lo que le estaba diciendo exactamente el Señor? Porque lo que amargó es precisamente por lo que viene para el mundo. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La palabra profetizar quiere decir, ve y habla mi palabra a naciones, a pueblos, a lenguas y a reyes. Así que, ¿qué era lo que el Señor le quería decir? Nos está diciendo con esta expresión. Julito, entonces, comparte esto, por favor. Bueno, no, cuando dice que era dulce es porque pues recibimos la palabra y cuando nosotros somos obedientes al recibir la palabra, al leerla, pues recibimos la salvación, ¿no? Cuando recibimos al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más dulce, qué más puede haber dulce de entrar a nuestras vidas que recibir la palabra y a través de la palabra recibir la revelación y la salvación? Pero cuando ya entendemos la palabra,
vemos que se pone amarga, es porque sabemos lo que viene, ¿sí? Indica que estaba por venir otro juicio, corresponde a la última mitad de la gran tribulación, que será peor. Entonces, cuando nosotros entendemos que si hay personas alrededor de nuestras vidas, personas muy cercanas, como a veces puede ser la esposa, puede ser un hermano, puede ser un sobrino, puede ser un trabajador, y sentimos que esas personas no han recibido la palabra, no han tenido esa voluntad de recibir la palabra, pues para ellos va a venir un juicio estarán condenados, no disfrutarán de la vida eterna. Entonces, por eso es que la palabra se vuelve amarga ahí para nosotros, porque nos duele lo que le va a pasar a las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo. Es básicamente eso, Pastor Fernando. Gracias. Bueno, entonces vamos a entrar lentamente en este capítulo 11 porque verdad que aquí se abre un debate tremendamente importante. Capítulo 11, perdón, nos dice de los dos testigos. Es el título del capítulo y también otro título, el subtítulo es la séptima trompeta. El versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Como hemos hablado, tenemos que entender a los profetas para poder llegar con un conocimiento previo de lo que el Señor quiere hablar en Apocalipsis, que es la revelación profética más grande. Y aquí nos manda a Ezequiel y a Zacarías, el Señor les habló de medir. Entonces, vamos a ver Ezequiel 40, capítulo 40, versículo 3. El Señor está hablando con el profeta Ezequiel y le está dando una visión del templo. En el versículo 3 dice, me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Casa de Israel. Así que mira, cuando nosotros recibimos una revelación de Dios, permíteme decirte lo que yo recibí. Tenemos que ponerle los ojos, los oídos, el corazón y estar muy atento a lo que Dios me está mostrando, porque es un mensaje para el pueblo de Dios, en este caso para el pueblo de Israel. Los profetas hablaban para el pueblo de Israel, pero en el mensaje de Dios, tú sabes que Dios va a tener un tiempo de gracia con la iglesia gentil, que después viene a ser el pueblo del Señor, que somos la iglesia, somos nosotros. Así que Dios está hablando para todo su pueblo. En Zacarías capítulo 2, versículo 1, y Zacarías lo vamos a ver ahora de nuevo con los dos testigos. Zacarías capítulo 2, versículo 1 dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Por boca de dos testigos se hace evidente lo que Dios está diciendo. Aquí tenemos dos profetas, entonces, Ezequiel y Zacarías. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén. ¿Por qué el Señor quiere medir a Jerusalén? Es su ciudad, Dios es el perito arquitecto, es el creador del universo. Y va a medir a su ciudad porque algo importantísimo viene, y es bueno que los habitantes de Israel en este entonces estén apercibidos de lo que Dios va a hacer, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió en el cuento y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor para la gloria, y para gloria estaré en medio de ella. Esa parte se cumplió en la restauración de Jerusalén, que todos conocemos en los tiempos de Esdras y Nehemías, y que ese es un punto del que vamos a hablar más adelante.
Así que el Señor en el versículo 1 le está diciendo a Juan lo que le dijo a su profeta Ezequiel y Zacarías. Nos estamos dando cuenta que Dios es un Dios de orden y que Él va llevando al hombre a un cumplimiento de su propósito, de su soberanía, y que cielos y tierra pasarán, pero ni una tilde de su palabra dejará de pasar. Ahora, versículo 2. Esa caña tenía la posibilidad entonces de medir, era como un metro para medir. Pero el patio, le dice el Señor a Juan en Apocalipsis 11, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Ahí viene la controversia. 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Entonces, en este punto, cuando se lee este capítulo, hay varios conceptos. Con el pastor Sergio hemos hablado, porque yo sabía que íbamos a enfrentar este punto. Con el hermano Alfonso también, con Julio, les he mandado documentación. Y lo que yo voy a tratar es de dar información, pero no sentar doctrina ni decir yo soy esto, yo soy lo otro, para que cada uno de nosotros tome una idea. Los 42 meses, como está hablando de 3 años y medio, unas personas llevaron la semana 70 de Daniel, que está profetizada en el capítulo 9 de Daniel, lo llevaron a este tiempo del fin. Y otros lo creen que la semana 70 terminó con Jesús y cuando fue destruida Jerusalén en el año 70 por Tito, ahí terminó la semana 70. Entonces, voy a darle la palabra al pastor Sergio a ver qué nos quiere compartir sobre este punto. Y si alguien tiene que opinar algo, levanta la mano como el pastor Guido y le doy la palabra. Pastor Sergio. Gracias, Pastor Fernando. Dios les bendiga a todos, aquellos que están presentes, los que nos están mirando. La verdad que es un privilegio y esto es tan importante porque no estamos para sentar una posición, sino para dar información para que usted pueda llegar a una conclusión de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le muestre, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Todo el libro de Apocalipsis tiene una sucesión de eventos que Dios ha sido tan fantástico que no se pueden tomar en hechos aislados. Y como decía bien el pastor Fernando, el tema de las 70 semanas ha traído muchísima controversia. Especialmente hay que llevarlo junto a aquellos que, y por ahí ustedes habrán escuchado, aquellos que se denominan premilenialistas, amilenialistas y postmilenialistas. Aquellos que después vamos a ver, y por eso digo que es todo un libro, y vamos viendo capítulo por capítulo, pero en el capítulo del 20 en adelante aparecen los 1000 años. Entonces, todo esto también está lleno de ensambles, permítanme utilizar esta palabra, ¿sí? No podemos pensar de una manera o de otra sin ver todo el Apocalipsis en forma directa, pero específicamente las 70 semanas, aquellos que de alguna manera tienen una posición dicen, no, son semanas de días. Entonces dicen, bueno, son 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 allí, ese es el número, o también es algo figurativo, es otra de las posiciones, es algo figurativo en donde no se toman las semanas como tales. De hecho, en el hebreo antiguo se tomaba a las semanas como años, ¿sí? La palabra podía ser interpretada como años. Entonces también podemos interpretar que son 490 años. Si vamos a ver el profeta Daniel, directamente cuando el profeta Daniel profetiza esto, aproximadamente 483 años después está la era en donde viene Jesucristo y donde es bautizado. Entonces, hay información diferente en las posturas y nosotros lo que queremos es presentarle a los que nos están escuchando y a todos hombres de valor esta información, cuáles son las diversas posiciones y como bien dijo el pastor Fernando, no fijar una posición, sino entregarte la posición que son las diversas posiciones, perdón, y en función de lo que el Espíritu Santo te diga, en función de eso vos puedas tomar una decisión y aceptar una u otra postura.
Bueno, perfecto, gracias, Pastor Sergio. Pero entonces hablemos un poco de la primera, lo primero es premilenialistas. Pastor Guío, premilenialistas. ¿Qué es lo que sostiene el premilenialismo? Los que creemos en la parte de que la 70 semana es en el tiempo de la tribulación. Pido tu concepto, Pastor Guío. Bueno, aquí es bien importante, yo estuve también revisando mucho el tema. Cuando hablan específicamente de este capítulo, Pastor Sergio y Fernando y todos, es bien importante que cuando se está ocurriendo esto, habla de 42 semanas, que son tres años y medio, ¿cierto? Y es la última parte de lo que se está viviendo en lo que habla el profeta Daniel. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que aquí, para los que creemos, ya ha ocurrido el arrebatamiento y esto empieza ya a suceder después de que nosotros no estamos aquí sobre la tierra. Eso es bien importante que lo entendamos, porque es ya la última semana de los 3 años y medio que se van a estar viviendo y a medida que vamos leyendo el capítulo, pues esto se va poniendo muchísimo más claro y más interesante. Cuando se está hablando de lo que está, de esta vara que se va a medir, en lo que yo buscaba y encontraba es que se está midiendo básicamente todo lo que el hombre está haciendo y es la manera como Dios está midiendo, pero esa vara es como una medida que está teniendo el Señor para ver todo lo que está pasando en este momento. Pero definitivamente esta parte del capítulo 11 de los 2 testigos ya debe haber ocurrido el arrebatamiento y esto es lo que se empieza a mirar porque ya empieza a operar el anticristo sobre la tierra. Pastor Fernando. Muy bien, bueno, maravilloso. Ahora, yo quiero dar una opinión basada en el estudio de lo que encontré para los que no creen en el premilenialismo ni en el dispensacionalismo, sino que se basan en Daniel 9, en el cumplimiento. Y ellos sostienen que en la semana 70 se cumplió exactamente cuando nació Cristo, vivió la vida y a los 3 años y medio murió, llevó la redención del hombre y en la llegada en el año 70, lo que el Señor profetizó que iba a ser destruida Jerusalén, llegó exactamente como el Señor lo dijo y Tito derrumbó a Jerusalén y rompió la ciudad y no quedó piedra sobre piedra. Así que se cumplió la semana 70. Ellos no hablan de que la semana 69 quedó frenada para que la semana 70 llegara a la gran tribulación. Y ellos opinan que el príncipe del que está hablando Daniel es Jesús. Entonces, ¿por qué no leemos en el capítulo 9, versículo 25, para que tenga con más claridad, versículo 24? Entonces, Daniel, pensemos primero con la mentalidad de Daniel. Daniel acaba de hacer, y les pido el favor de que vayan a sus casas cuando termine este programa y se lean el capítulo 9 total de Daniel, porque es que el capítulo 9 nos habla de una oración de Daniel por el pueblo de Israel. Yo una vez lo dije aquí en una reunión, terminé con esa oración, porque es de las oraciones más poderosas por la nación de Daniel en este punto. Así que Daniel tiene en su corazón que ya está llegando en el año 68, cuando pronuncia esta oración. Faltaban 2 años para terminar los 70 años de la cautividad que estaba profetizado que el pueblo estaría en Babilonia. Así que él levanta su corazón y hace una oración sobre el pueblo de Israel. Y cuando él termina, dice el versículo 20 de Daniel, aún estaba hablando, llorando y gimiendo, y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión desde el principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahí hay una cantidad de cosas, pero vamos al punto. Gabriel le trae una revelación de acuerdo a la oración que está haciendo el profeta Daniel sobre su pueblo Israel, y mira lo que le dice. Él está preguntando que cuándo van a salir de Babilonia.
Y entonces el Espíritu Santo le da una visión mucho más allá y le habla de la redención del pueblo de Israel y de todos aquellos que vamos a creer en el Jesús que vino y se engendró y que nació en el pueblo de Israel como el Hijo de Dios. Versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 70, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 suman. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, o sea, después de las semanas 69, porque las primeras ya habían pasado. Después de las 62 semanas. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En esa palabrita, después de un príncipe que ha de venir, está total, se presta para, digámoslo así, para la confusión o para los diferentes conceptos del premilianismo o del milianismo, para destruir la ciudad y el santuario. A su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Daniel? ¿Qué es lo que está recibiendo de parte de Dios? Los que van en contra del premilianismo dicen que no se puede, al llegar a la semana 69 y lanzarnos en un vacío de muchos años, ya vamos en 2024 años, y que va a llegar cuando llegue la séptima trompeta, que la vamos a ver en el capítulo 11, inmediatamente arranca la gran tribulación y viene la venida del anticristo. Ellos dicen, y lo he escuchado mucho, y me llama la atención, que ellos dicen que Dios nunca interrumpe algo, sino que va a la semana 69 y la semana 70. Unos dicen que con el nacimiento de Cristo se completó el tiempo que Dios ordenó, y exactamente cuando nace Cristo. Otros dicen que cuando fue bautizado, y otros dicen que cuando el Señor murió. El punto es que ese tiempo se cumple en el Mesías, y todo lo que está hablando la profecía se cumplió en Jesús, porque volvamos a mirar sobre su santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 10. El Señor expió el pecado y terminó con la iniquidad del hombre. Capítulo 10 de Hebreos. Ustedes pueden después observarlo, leerlo. Cristo quitó el pecado de nosotros para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable. Jesús trajo la justicia perdurable. Él es el justo muriendo por los injustos. Él es el Rey de los reyes, Señor de señores. Y sellar la visión. Sellar la visión es lo que Dios le había mostrado a nuestro Señor, se sella cuando Él viene y dice, consumado es, termina la visión en ese entonces y se completa la semana 70. Después el Señor le revela a Juan lo que estamos estudiando, pero con respecto a la semana 70, el cumplimiento de lo que Gabriel le mostró a Daniel que iba a suceder, se cerró la visión y la profecía. O sea, el profeta ahora, el hebreo dice que el Señor, habiendo hablado mucho tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos va a hablar por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Así que el Señor trae la profecía porque Él es el amén de la profecía. ¿Sí o no, pastor Sergio? Él es, y pastor Guido, Él es el amén, Él es el complemento total. Por eso dice justamente allí,
Allí en Hebreos, querido pastor Fernando, como usted dice, ¿no? Ya no por la sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre. Ahí está la clave, para siempre, ¿no? Ahí está el cumplimiento, ¿no? Eso nomás quería aclarar, pastor. Esos son conceptos que necesito que los vayan diciendo porque va a enriquecer esta conferencia. Pastor Guido, ¿usted qué piensa con respecto a la profecía? Cuando Jesús muere y resucita, pues entramos en el tiempo del perdón, pero la profecía, la palabra escrita, ya está terminada. Solamente viene la revelación de Jesús y los tiempos finales que nos habló en Mateo 24. ¿Cuál es tu opinión, Pastor Guido? No, totalmente alineado a lo que estás diciendo. O sea, no hay mucho más que aclarar. Yo creo eso que vale la pena, Pastor Fernando, para dar un poquito más de claridad y avanzar en los versículos 2, 3, que empieza ya a hablar un poco más en torno a esto y nos va aclarando un poco más la esta, porque cuando tú vas a mirar ahora Zacarías, también donde hablamos, y me imagino que vas a utilizar Zacarías capítulo 1, los pasajes donde habla sobre los olivos, etcétera. Pero creo que es clarísimo. Nosotros debemos tener, como lo decía el pastor Sergio, ya vino el Señor Jesucristo, cumplió su Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Y eso fue por gracia que nos ha regalado esto. Y ahí está, en ese pasaje está simplificado la obra del Señor sobre la tierra. Entonces, perfecto, perfecto. Entonces, como yo sabía que el pastor Guido me iba a mandar aquí, ya tengo entonces el resumen para que lo tengamos cada uno e investiguemos en forma personal este punto. Una cosa es cierta, Dios tiene un calendario y Él está manteniendo todo según lo programado soberanamente por Él. Él conoce el fin desde el principio, dice Isaías 46:10. Y debemos estar siempre esperando el retorno triunfal de nuestro Señor, según Apocalipsis 22:7. ¿Amén? ¿Me dan un amén o no? Eso es así. Ok, amén, entonces vamos, dejemos a un punto la semana 70 y sigamos adelante, como dice el pastor Guido. Y daré dos testigos. Tiene Álvaro la mano levantada. ¿Sí? Sí, Alvarito. Bueno, para yo entender esto, voy a lo que pienso, que han hablado a través de todo. Daniel fue como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Sí. Y cuando comienza la semana 70 es el juicio para Israel y para los no creyentes. Pero la iglesia ya ha sido arrebatada antes de comenzar la gran tribulación. Porque lo que es más práctico como para mi propio día y para entenderlo mejor. No tanto conocimiento, sino digo, bueno, esta es la realidad, por lo que Daniel está ligado totalmente al Apocalipsis, es que Daniel fue el que profetizó en ese momento el Apocalipsis del Antiguo Testamento sobre su pueblo. Ahora el juicio para entender, para no asustarse uno, como dice, todo lo que se va a hablar ahorita de aquí para adelante es para el pueblo de Israel y para los no creyentes. De la iglesia se vuelve a hablar hasta que llega Jesús, cuando es el milenio. Está lo que he entendido. Sí. O sea, para aclararte, lo que empezamos a hablar en el capítulo 11 son los 3 años y medio, los 42 meses, donde ya el anticristo aparece sobre la tierra, donde él va a estar a presentarse como para hacer un pacto, donde los dos testigos, que es lo que vamos a hablar ahorita, que vamos a ver quiénes son, de acuerdo a la Biblia, y espero identificarnos 100% con el pastor Fernando, porque ahí hay unos indicios muy claros de quiénes son esos dos testigos, pero hay dos vertientes también que hablan ahí, que así que vamos a hablar de eso, pero en esos 3 años y medio, el anticristo ni va a ser musulmán, ni va a ser cristiano, ni nada, sino va a formar una gran religión unificar donde todo es válido, todo viene, todo. Entonces es lo que él va a hacer, nos dice aquí todos somos buenos, aquí nadie se pierde, aquí tranquilos, yo soy el chacho, y entonces ahí es donde viene, pero eso está viviéndose en el post-tribulacionismo, donde ya la iglesia ha sido arrebatada. Y sí, tienes toda la razón, lo que vamos a mirar ahorita es todo lo que está pasando en esos 3 años y medio donde el anticristo se hace evidente sobre la tierra. Por eso le decía al pastor Fernando continuar, porque es bien interesante lo que vamos a poder ver ahora. Ok, gracias, pastor Guido. Lo que estás diciendo es maravilloso. El punto es lo que acabo de decir.
nosotros debemos de estar esperando el retorno de nuestro Señor y siendo fieles. Ahora, vamos al punto entonces de los 42 meses. Son 3 años y medio. Para los que creen que es la semana 70, amén. Para los que no tienen otro concepto, amén, porque son 3 años y medio. Ya vimos eso. Entonces, ¿por qué estos testigos van a estar 3 años y medio? Pensemos en esto. Voy a decir yo un pensamiento mío, pero no es cátedra. 3 años y medio estuvo el Señor ministrando en su ministerio en Jerusalén. 3 años y medio. Y a los 3 años y medio murió. Estos 2 testigos van a estar exactamente el tiempo que el Señor estuvo evangelizando en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y daré mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Quiere decir de oración, de un arrepentimiento. Cilicio quiere hablar de un arrepentimiento. Jesús lo dijo muy claro cuando vino y empezó su ministerio. Arrepentíos y porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. Estos 2 testigos, que también hay una discusión de quiénes son, vinieron a hacer en Jerusalén, a caminar las calles de Jerusalén durante estos 1260 días. Un evangelismo personal en las calles y hablando como lo hablaba Juan el Bautista. Generación de víboras, quiero os enseñó a huir de la ira venidera. Ahora, dice, versículo 4, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ya lo dijo el pastor. En Zacarías 4, no lo voy a abrir porque se nos va entonces volver allá, pero Zacarías 4 nos habla de los testigos y de los candelabros. ¿Y qué nos habla entonces de los testigos y de los candelabros? La menorá y el olivo, que es la unción en la palabra. La unción en la palabra. Nos está diciendo que estos hombres están llenos de la palabra de Dios y que en medio de una dificultad de esa primera semana de la gran tribulación, porque la gran tribulación dura exactamente 7 años, pero en los 3 primeros años entonces van a venir estos 2 testigos a dar una evidencia de su fe en el Dios de los cielos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Eso se llama juicio de Dios, juicio para atacar a los infieles, porque el mundo está completamente volteado a la espalda del Señor. Y cuando se habla de la palabra de Dios, la gente blasfema, se burla y maltrata. El Señor lo dijo, a todos los profetas los mataste. Entonces estos 2 testigos, porque tienen que cumplir los 3 años y medio, tienen el poder de sacar fuego y devorar a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Así que el Señor los mandó con un tiempo y los va a cuidar hasta ese día, para que cumplan el propósito. Nadie pudo atacar, ni matar, ni frenar el ministerio de nuestro Señor. El Señor ya, lo que yo he venido a hacer, lo vengo a hacer, y es en el tiempo del Padre. Muy bien. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y un poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Abran los micrófonos y me dicen de quién está hablando la palabra de acuerdo a la simbología que está dando el pastor Guido. Bueno, esto es bien interesante. Si recordamos a través de la iglesia, de la Biblia, han habido 2 eventos donde han habido 2 hombres específicamente que han logrado hacer esto que nos habla la Biblia. Uno de ellos fue Elías. Elías fue un hombre que declaró que no lloviera sobre la tierra durante 3 años y medio. Y Elías también mandó, acuérdense que bajó fuego del cielo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Con los profetas y todo esto. Y Elías, al cerrar los cielos, al no caer agua, acuérdense que el agua siempre se asemeja, el agua es bendición para que caiga sobre la tierra y se reproduzca. Al cerrar los cielos, hay varios que unos hablan de Enoc, otros hablan de Elías, otros hablan, pero
los eventos que nosotros hemos visto en la Biblia, estos dos hombres, uno que cerró los cielos, que paró literalmente, cerró los cielos para que no lloviera sobre la tierra, fue Elías, y el otro que convirtió el agua en sangre, ¿quién fue? Moisés. Fue Moisés. Entonces, la Biblia habla de que estos dos testigos pueden ser ellos dos, pueden ser Elías y pueden ser Moisés, que van a estar sobre la tierra y van a estar teniendo toda la autoridad y el poder de Dios sobre la vida de ellos, y el Señor los va a estar respaldando sobre estos 42 meses o estos 1260 días. Alvarito tiene la mano levantada. Yo afirmo lo que dice el pastor Gio, porque me puse a estudiar y Elías no murió aquí en la tierra, fue traspasado. Volver a la tierra para morir y ser resucitado. ¿No? Y Elías era la simbología de profeta, Moisés era el de la ley. Fue el que Dios usó exactamente, y Moisés nunca lo enterraron, nunca encontraron el cuerpo de él. Entonces ahí está más claro que Dios hizo un propósito de traspasar a Elías y enterrar a Moisés, porque tenía un propósito para estos tiempos. Yo me puse a leer eso y está respaldado. Gracias, muy bien, muy buen aporte, Alfonsito. A ver, yo quería hacer el siguiente aporte. Tenemos que, primero que todo, tomar nota, porque si no tomamos nota, no nos queda clara la situación. Este capítulo 11 es bien interesante, pero tiene mucha referencia bíblica a otros libros. Hemos pasado del capítulo 11 del Apocalipsis al Ezequiel, a Zacarías, al capítulo 9 de Daniel, pasamos por Zacarías. Si no tomamos nota, no nos queda clara la situación. Yo quería anotar lo siguiente en términos de años, hacer rápidamente ubicar en un contexto histórico cada uno de los profetas, porque hablamos de Moisés. Moisés corresponde, vamos a dejarlo en años cerrados, 1300 antes de Cristo. Hablamos de Isaías, 800 antes de Cristo. Elías. Hablamos de Jeremías, 700 años antes de Cristo. Daniel, 500 años antes de Cristo en términos redondos. Y estamos hablando de Zacarías, 600 antes de Cristo. Y frente a esta situación que que comenzamos a manejar, es quiénes son los dos testigos. Hay 4 posiciones para que nos quede claro el tema. O sea, una que es, los dos testigos son 2 nuevos profetas. A veces me inclino a pensar como hombre racional, no, sencillamente son 2 nuevos profetas y punto, y me voy por esa tesis. La otra es, la de los 2 testigos son Moisés y Elías, pero Moisés murió, Elías fue levantado, entonces no podría ser Moisés según la tercera versión, porque los 2 testigos podrían ser en la tercera versión Elías y Enoc. Y en otra parte, o sea, van 3 posiciones hasta ahí, y la cuarta posición que hay, para que la tengamos clara, es que algunos exégetas bíblicos dicen, no, el tema es bien sencillo. Los 2 testigos son, el Antiguo Testamento es uno y el Nuevo Testamento es el otro. Ahí están las 4 posiciones que hay sobre el tema. Ok, que es lo que quería decir. Gracias, Alfonsito. Bueno. Perdón, también tiene la mano levantada. No sé si Álvaro ya baja la mano. Quería ampliar un poquitico el concepto del silicio. El silicio, siempre que se ha hablado en la Biblia, el silicio está relacionado con el arrepentimiento. Acuérdate, cuando pasaba algo siempre se vestían de silicio y era un símbolo de arrepentimiento en torno a lo que las personas hacían. Entonces se vestían de silicio. Pastor Sergio. Bueno, yo simplemente quería aportar a todo lo que dijo Alfonsito, espectacular, es así, estas 4 posiciones, y hay una quinta inclusive que habla solamente del Antiguo Testamento de Judá y Israel, hay un quebrantamiento, pero nosotros de alguna manera entendemos la posición que presentó el pastor Giovanni. Y vamos a la palabra. Muy bien lo dijo el pastor Fernando. En el verso 4 dijo, los 2 olivos representan la unción y la menorá representa la palabra. Y fíjense que la unción representa a Elías y la palabra representa a Moisés, que recibió las tablas de la ley. Esto es muy importante porque está confirmando literalmente esta posición. Eso es muy importante, digamos, para los que creemos en esta posición, ¿sí? Claro, y hay otra cosa, perdón, que estamos hoy como muy habladores todos, pero creo que es muy importante. Cuando habla la palabra de que profetizaban, acuérdense que todo lo que tiene que ver con profetizar viene también con la palabra arrepentimiento.
Entonces, cuando ellos están profetizando, están llevando a esta gente para que ellos también tengan la opción del arrepentimiento, porque es la última posibilidad que pueden tener. Y por eso habla de profetizar en ese pasaje. Pastor Fernando, sigue, si no, no te vamos a dejar continuar. Oiga, qué foro tan interesante. Pero vamos a cerrarlo entonces con la palabra del Señor en Malaquías. Cuando el Señor habló de Malaquías, dejó de hablar un tiempo largo, 400 años sin hablar palabra. Fueron 400, un poco, 30, no me acuerdo, pero exactamente 400 años. En el último capítulo de Malaquías, capítulo 4, el Señor dice, versículo 4, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y dice, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que lo que aquí está claro entonces, el propósito por el cual vienen estos dos testigos. Sigamos adelante entonces en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Veíamos que versículo 7, ya tienen el poder por el fuego y las aguas para convertirla en sangre. Cuando haya acabado su testimonio, dice la bestia, entonces la bestia en el libro de Daniel, él sale de las aguas con un propósito, es la bestia, y esta bestia es el anticristo, exactamente es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Pero la muerte para los justos es el principio de la vida eterna, es la resurrección. El Señor no murió, el Señor resucitó y gloria a Dios, vive por los siglos de los siglos. Estos dos hombres murieron sirviéndole al Señor. Qué importante para nosotros morir sirviéndole al Señor. Vale la pena morir por el Señor. Murieron, la bestia los mató. Y el Señor dijo, me acabaron los testigos. No, por el contrario, cumplieron su propósito. Quiero decirles una palabra, usted, hermano, y yo somos invencibles hasta el día que el Señor nos llame. Tremendo. Claro. Pero si sigues leyendo, ¿qué sucede con estos dos testigos a los 3 días y medio? A los 3 días y medio. Sigue. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, homosexualismo y maldad. Lo que está pasando en una parte de Israel, usted lo sabe. No, y en el mundo. Acuérdate pero en Jerusalén hizo el orgullo gay en una fiesta que era para el Señor. Bueno, ¿y cuándo se aprobó? Recuerda, el sentido espiritual, ¿cómo es el pastor Gillo? Perdón, y también pensemos que en los Estados Unidos también se aprueba el aborto, se aprueba el matrimonio del mismo género, y también sobre los Estados Unidos este espíritu de homosexualismo está imperando sobre muchas partes del mundo. Sí, Sodoma significa una decadencia moral, especialmente en homosexualismo, y Egipto representa el resto del mundo. Por eso permítame decirle, como pastor y hombre de Dios, analice muy bien por quién va a votar, como lo hizo el pastor Edwin en las elecciones pasadas, y no le hicieron caso y los problemas llegaron. Lo que va ahora a pasar en Estados Unidos y en todas las naciones es, tenemos que saber por quién vamos a votar. Sigamos adelante. Entonces la grande ciudad se llama, en sentido espiritual, Sodoma. Sabemos que es la sodomía. Y Egipto, sabemos que es la maldad, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, él murió ahí y a los 3 días resucitó. Muy bien. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿A través de qué? Pues de los medios que tenemos hoy en día. Por 3 días y medio el Señor permitirá que los cuelguen, mueran, y 3 días y medio todo el mundo los va a ver y no los quitan. Ese es directo, todo el tiempo ahí haciendo escarnio, burlándose, maldiciendo, y los del LGTBI, todos los locos haciendo fiestas y los aquelarres celebrando
la victoria que tuvieron contra los hombres de Dios. Porque hoy en día, cuando una persona se levanta a predicar el evangelio, todos los demás van en contra, lo pegan, le golpean, le hacen, lo escupen, le dicen de todo. Esos 3 días están muy claros en la palabra y en el corazón de Dios. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque es el escarnio durante 3 días y medio. La maldad del hombre ha llegado al límite. Y entonces lo que va a venir en la 7ª trompeta es un acto de amor y de juicio del Señor hacia el mundo pecador. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos. Celebrarán un tiempo de regalos, de entregarse y todo, porque estarán felices. Lo lograron, acabaron con los que nos martirizaban, los que nos decían que no era necesario, que todo era aceptable, como lo dijo el hermano Guido. Viene el ecumenismo, donde todas las religiones, porque es el sistema de religiones que va a levantar la bestia, el anticristo, y en todas las religiones se puede hacer de todo, pero en ninguna de ellas hay salvación, en ninguna de ellas hay salvador, en ninguna de ellas hay redención. Así que ellos harán de todo. Y todos los caminos conducen a Roma, pero solamente Jesús, el camino, la verdad y la vida, nos lleva a la salvación. Sigamos, que me emocioné como pastor. Solo la reflexión del inicio de las Olimpiadas, para dejarles nomás para que lo veamos, ¿no? Y el Señor nos permite eso para que veamos que las cosas, ya está acelerado el proceso. Ahora lo importante es, ¿esperamos o no? Lo importante es esto, mis amados. ¿Somos ciudadanos del cielo o de la tierra? Del cielo tenemos la mirada en Jesús, en la palabra. Los de la tierra disfrutamos de los deleites pasajeros de la tierra. Así que cada uno debe mirar ciudadano de qué parte es. Muy bien. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron. Y se enviaron regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Si tu palabra no está atormentando al pecador y no lo hace convertir, estás confabulado con el pecado, no eres un siervo de Dios. Esa la agrego yo. Esa la agrego yo. Esa es de mi autoría que la acabo de dar. Pero después de 3 días, gloria a Dios, la resurrección de nosotros. Jesús resucitó y nos llevó en ese momento y llevó la cautividad que nos tenía amarrados a nosotros, atados. Llevó cautiva la cautividad. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Tú sabes que la iglesia va a recibir el espíritu de vida de Dios y lo va a levantar? Bueno, y vamos a ser arrebatados y a estar con él por la eternidad. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Llegó el temor. Ahora imagínate 3 días de haberlos colgados y ahora los van a ver otra vez diciendo es verdad lo que nosotros le estábamos diciendo. Y aquí está la evidencia, porque hay una parte de la gente que dice si no lo veo no lo creo. Son Mateos, si no lo veo no lo creo, y si no lo toco no lo veo, no lo creo. Así que ese día lo van a ver. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, esa gran voz del cielo va a ser escuchada por todo el mundo. ¿Y qué les dijo? Subid acá, tu tiempo ha pasado. Y esa para mí es la voz del Espíritu Santo, la trompeta tocada por Jesús cuando le diga a su pueblo, a su iglesia, subid acá. Como le dijo a Lázaro, sal fuera. Esa voz potentosa que creó el universo. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En ese momento, hermanos, a cogerse duro y a ponerse el cinturón en el avión, porque las cosas que vienen son terribles. En aquella hora hubo un gran terremoto. Ese gran terremoto, según los científicos, va a ser .12. Hemos visto terremotos de 7, 8, pero es el gran terremoto. Lo que va a pasar de aquí para adelante es gran tragedia, gran tribulación, gran terremoto, gran mortandad, gran de todo. Y dice, imagínate los que se estaban burlando. Bueno, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y aquí hay una sabiduría tremenda. El 7 es la perfección y 1,000 es el tiempo. Los 7,000 representan, es un número simbólico que el Señor va a destruir a todos los que tenga que destruir. 7,000 está hablando de una mortandad inmensa. El 7, el número perfecto de Dios, y los miles que se burlaron, que Él dice, no más.
la copa de la ira de Dios se llenó. Y los demás se aterrorizaron, quedarán muchos, para que entren en un proceso suavecito de la gran tribulación, muy suavecito. Y dieron gloria al Dios de los cielos. ¿Se da cuenta lo que dice este versículo? Esos dos testigos lograron que los demás se aterrorizaran y dieran gloria al Dios de los cielos. La misericordia de nuestro Dios. Ellos se convirtieron al Señor. Hubo una gran cosecha. Ahora dice, el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Ahora un momentico los micrófonos que quiero hacer una pregunta. Porque este foro es importante, la gente que nos está viendo quieren ver sus caras, quieren ver sus expresiones, quieren oír sus voces. Leí un comentario que me dijeron, oye, que no sea un solo pastor que hable y los demás se duermen. No, vamos a hablar, vamos a que sepan todos allá que todos estamos interesados y que todos somos hombres de valor cristianos. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, pero tratemos de evitar el ruido de fondo. En el minuto 32. Por favor, el que tenga a alguien hablando, Tienen por personas favor. allá al lado, apaguen el micrófono porque se oyen las voces de la familia. Sí, con Ramiro. La familia, apaguen los micrófonos. Ya lo cerró Ramiro. Yo me encerré en la pieza al secreto porque si no hay interferencia. Muy bien. La pregunta es esta. ¿Me quieren dar el tiempo necesario para entrar a la séptima trompeta o la damos para la próxima reunión? No, Hagámosle. digámoslo. Dámosle la séptima trompeta, claro. Ahora Dale. sí. Dele, Es muy dele. fuerte. Ahora, la otra pregunta, mi amado. ¿Tú estás listo para el arrebatamiento del Señor? ¿Qué me Estamos dices? listos. Te pregunto. Yo estoy ¿Estás listo. listo para el arrebatamiento? Estamos ¿Lo estás listos. esperando? Yo Tenemos estoy la listo. maleta lista. Estamos listos. Listo. Estamos listos. La ¿Cuántos maleta están listos? liviana. ¿Cuántos estamos listos? Listo. Lo más importante aquí yo listos. diría es que no tengamos miedo, ¿no? Que tengamos la esperanza de que es para bien. Bueno, entonces les voy a dar la única condición que puso el Señor. Lo que dijimos que estamos listos. Ahí está la condición. Sin santidad, nadie al Señor. Así es. Así es. Dios ¿Está te quiere. caminando en santidad o todavía está patinando chueco? Es muy fuerte lo Pastor Mitad Fernando. en la tierra y mitad en el cielo. Dígame qué va a hacer. Muy Ahora, fuerte. yo quiero, como lo hice el domingo en mi iglesia, yo quiero llevarlos en una oración. Inclusive yo la voy a hacer también. Aseguremos nuestra salvación delante de Dios. Pidámosle perdón. Claro que Pidámosle sí. perdón. ¿Cuánto hace que usted no le pide perdón a Dios desde el día de su conversión? No, hagámoslo ahora mismo. Padre Celestial, te pido perdón. Sé que tú moriste en la cruz y fuiste exhibido también en esa cruz durante 3 horas, pero moriste y resucitaste y pagaste el precio más alto. Me redimiste, Señor. Propiciaste al Padre con tu vida porque yo estaba destinado a una muerte eterna. Necesitaba un Salvador y tú viniste a salvarme. Pero me has dado un mandamiento de que guarde tu palabra, que viva en santidad para que pueda tener la gloria de ser un hijo tuyo. Padre, yo pido por cada uno de estos hombres que se están humillando verdaderamente delante de Dios, que están teniendo un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente, de actitud, metanoeo profundo, Señor, que reprendan todas las obras de las tinieblas y caminen contigo porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. 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 Fernando, definamos la palabra arrepentimiento, es cambiar nuestra manera de pensar. Mientras Metanoia. que no cambiemos nuestra manera de pensar, es muy complejo. Creo que con el pastor Sergio podemos verlo, ¿cierto? Cuando se cambió la manera de pensar, cuando Así es. permitimos que Dios renovara la mente, ibas en 360 y ahora sí te vuelves en 180. Creo que ese es uno de los secretos más importantes que debemos tener. ¿Ok? Sí. Pastor Fernando, solamente una pregunta. ¿Vivir una vida santa o estar en el camino de la santidad? Son dos cosas distintas, ¿no? Somos pecadores en vía de perfeccionamiento del Espíritu Santo. Amén.
Correcto. Somos hombres perfectamente Y el hombre imperfectos ahí. Dios y estamos terminará. expuestos diariamente a equivocarnos. Lo importante es la voluntad que tengamos de recalcular nuestro Waze, nuestra vía, de Hay una perdonar. Jaimito, defíname esa expresión tan linda, tan buen pensador que es usted. ¿Qué es la iglesia? Pues, la iglesia es lo más hermoso que tiene el Padre Celestial. Somos todos nosotros. Todos nosotros. Independientemente, y el Padre se goza cuando un inconverso se convierte. Yo leyendo el libro de Inquebrantable del pastor Francisco, yo digo, wow, ¿cómo debió haber llorado Jesús viendo la transformación del pastor Pachito? De ver cómo cambió su vida y hoy en día es un hombre de Dios que fue transformado, que fue cambiado. O sea, yo admiro profundamente una persona que expone su carne de la forma en que el pastor Francisco lo pone y yo digo, wow, es increíble. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que el Padre Celestial se goza cada vez que un trapito sucio, rojo, como yo o como cualquiera de nosotros, todos los días lo lavamos y todos los días estamos más blanquitos, ¿no? Amén. Gracias, hermanito. Bueno, la definición de la iglesia, cada uno tenemos una, pero somos un rebaño donde hay un solo pastor y ese rebaño, el pastor murió por las ovejas, nos alimentó, nos dio su vida, nos ungió con su Santo Espíritu, nos quitó todo, nos cambió la forma de pensar, nos cambió el corazón y cuando Él resucita dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muy bien, entonces entramos a la séptima trompeta. El tercer ay. Pastor Fernando, Omar tiene la mano levantada. No la había visto. ¿Dónde está Omita? Ah, sí, Omita, por favor, Omita. Pastor, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta referente a las profecías del tiempo del fin, ¿cierto? En Daniel dice, me permito, yo lo leo, dice así. Tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, que es lo que está pasando de aquí, en el mundo. Y unos van para Estados Unidos, otros para España, y es una confusión total por el miedo que viene sobre el tiempo del fin, ¿cierto? La ciencia se aumentará. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que nos íbamos a ver tan cerquita, estando en distancias tan enormes y vernos cara a cara? Eso pues hace 20 años era imposible. Y ahora esto como está pasando tan rápido, ¿cierto? Entonces mi pregunta es esta. Dice, tú pues Daniel cierra las palabras y sella el libro. Significa que Daniel ha sido el plan entero con respecto al destino de Israel. ¿Esta profecía se está refiriendo al pueblo de Israel o va acorde a la profecía del apóstol Juan? Esa profecía es específica para el pueblo de Israel. Para toda la humanidad está en Juan. Acuérdense que Daniel solamente ora por su nación, pero Gabriel le muestra el final de los tiempos. O sea, Daniel oró por 70 años para que se cumplieran y el Señor le dio 490 años más de visión. Pero la profecía que le da a Juan ya extiende hasta los últimos, hasta los cielos nuevos, la tierra nueva. El Apocalipsis, que la revelación nos lleva hasta los cielos nuevos. ¿Okay? Pero entonces aquí hay algo que queda uno como, bueno, porque dice que se aumentará la ciencia y unos correrán de acá para allá. Entonces, ¿eso también viene a este tiempo o no? Pastor Claro, Fernando, profe, ¿puedo aclarar? Perdón, digo, Daniel habla de los tiempos finales, claro que sí, pero la palabra profética es para Israel, pero claro, él se mete en los tiempos. Daniel es escatológico totalmente, él llega hasta el final de los finales, claro que sí, pero no le dice, séllalo, no lo digas, porque al que le corresponde decirlo es a Juan. Bueno, Pastor Sergio, esta palabra, bueno, Pastor Sergio, sigue, yo complemento, sigue. No, solamente Omar, para aclararte, porque creo que la confusión de Omar es, dice, ¿por qué nosotros hablamos tanto de Daniel
y también está Juan, y cómo es que eso era para Israel. Bueno, mira, simplemente acotar esto, Omar, el Antiguo Testamento, ¿sí? Es la sombra de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Quiere decir que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Entonces, Daniel hablaba para el pueblo de Israel, pero a la vez, como muy bien lo dijo, escatológicamente transfiere a la humanidad, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo trae toda la verdad para todos los que acepten ese sacrificio maravilloso. Solamente para aclarar, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, de lo real, ¿sí? Sí, ahora para complementar, es perfectamente cuando dice sella estas palabras, eso Daniel las escribe y seguramente él no las entiende porque no las estaba viviendo en su momento. Cuando le dice séllalas, es porque es para los finales tiempos, es para esta generación específica que nosotros la íbamos a vivir. ¿A través de quién? De Juan. Pero esa profecía que tú estás hablando, Mauricio, que estás mirando, donde se sella esa palabra, vuelvo y le repito, seguramente Juan no la entendió porque no era para su momento, sino era para estos postreros tiempos. Y es en este momento que estamos viendo. Y todo se cumple a través de la venida del Señor Jesucristo sobre la tierra y lo que le revela el Espíritu Santo a Juan en la isla de Patmos, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero está perfectamente alineado, digámoslo así. No hay ninguna incoherencia con lo que estamos hablando. Perfecto. No, y esas preguntas enriquecen el foro y el debate porque nosotros cuando preguntamos, hacemos la misión de un periodista que oye la voz del pueblo y le pregunta para que todo el mundo, esa pregunta la podrían tener muchas de las 7,000 personas que nos han observado. Sigamos adelante. La séptima trompeta. Llegó el juicio, empezó la ira de Dios. Habíamos hablado de que era una persecución satánica, pero ahora llegó la ira de Dios. La séptima trompeta viene con la decisión de que viene el juicio de Dios y todo juicio tiene redención. Vuelvo y les digo, el juicio del Padre a Jesús por el pecado de nosotros nos trajo la redención. Así que este juicio sobre la tierra es para lograr sacar un remanente lo más grande que pueda para que sean salvos, porque Dios no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y venga a la salvación. Dice Pastor Fernando, Ángel, los hay también se aclaran y se dice los hay revelan el carácter de Dios para complementar lo que tú estás diciendo. Amén, el carácter de Dios, la fuerza moral de Dios. Perfecto, perfecto. El mundo está entrando en una nueva moralidad, en una nueva normalidad sin Dios. Los gobiernos legislan en contra de Dios. Y entonces el Señor les tiene la respuesta, porque mía la venganza, yo pagaré. Aquí viene la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Imagínate el coro de ángeles pidiéndole justicia, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su ungido, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa trompeta trae el anuncio de algo grande. El Señor toma los reinos y Él es el Señor en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu poder, tu gran poder y has reinado. Aquí nos describen el capítulo 1, versículo 18, de que la revelación más grande es la de Jesús. Y llegó el momento, después de ver todo lo que el hombre hacía, que decidió ya, hoy termina el reino de la maldad y entra el reino de Dios. Y todos en el cielo están celebrando. Imagínense que en el cielo la séptima trompeta trae celebración, pero en la tierra a los hombres que se han quedado en el festín de la carne, o sea que carnaval quiere decir festival de la carne, en el carnaval de la vida van a sufrir estas consecuencias. Y se airaron las naciones, se airaron contra el Dios de los cielos. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que va a haber recompensa, pero también va a haber juicio y va a haber la retribución al desvarío de la gente que no aceptó a Cristo.
y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Como decía el pastor Sergio, todo lo que el Señor le ordenó que hicieran en el tabernáculo y dio el plano a Moisés, es una figura exacta del templo de Dios que fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Permítame hacer un paréntesis. La gente está buscando el arca de testimonio en la tierra y el Señor dice, mira al cielo, te vas a ver la original. La original. El hombre, como si fuera en una película buscando el arca, cuando lo que tenemos es que buscar la presencia del Señor. El arca fue mostrada a su profeta Juan, a su apóstol Juan en el cielo, se veía en el templo y hubo relámpagos. Mire la fiesta que hubo en los cielos, relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y un grande granizo. Los cielos celebraron, pero la tierra empezó a gemir. Ese granizo, dice la Biblia, que tiene nada menos que 36 kilos. ¿Usted se imagina un talento, cuando eso cae en la cabeza de alguien o un carro, lo destruye? Esa es una de las plagas, el granizo. El terremoto. El punto es que Dios está hablando con terremotos y con cosas, pero la gente no escucha. Pero en esta séptima trompeta va a empezar a pasar cosas. Hemos llegado al final, el capítulo 12, por favor lo leen, y ahora escudriñemos para que podamos participar en este foro. Quedan abiertos los micrófonos, hermanos. Es bien importante, Pastor Fernando, que aquí para adelante vamos a empezar a ver, si lo analizamos un poquito, ya cuando viene el anticristo, Israel en este momento está solo porque no hay nadie que lo apoye. Como estamos viéndolo, como está empezando a suceder. En este momento los Estados Unidos está apoyando a Israel, pero va a llegar un momento en que a través de todas las circunstancias que está pasando, Israel se va a quedar solo. Y cuando él empiece a tener esta soledad y vengan ejércitos sobre él, es cuando van a empezar a operar la mano de Dios a través de todo este tipo de situaciones como terremotos, granizo, donde estos ejércitos que vienen contra ellos, la mano de Dios, y ellos donde van a empezar a reconocer a Israel, que es el Dios de Israel el que los está guardando ante todo este tipo de cosas. Así que, como tú decías en la presentación, cada vez vamos a encontrar cosas que se van a ir complicando más y más y nosotros estamos siendo testigos de estas situaciones que están pasando sobre la tierra. Entonces, creo que este capítulo 11 es muy, muy, muy especial. Muchísimas gracias por la presentación y abrimos el foro para aquellos que tengan preguntas y podamos complementar lo que ustedes quieran. Le voy a hacer una invitación muy cordial. Por favor, dedique tiempo a leer 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Porque si usted está en un foro y está participando, entérese de lo que vamos a hablar y participe, ayúdenos porque es un tema muy interesante. A partir del capítulo 12, estamos en la gran tribulación, cayendo fuego, va a ser la mujer y el dragón, las dos bestias, el cántico de los 144,000 que fueron redimidos, sellados del pueblo de Israel, la tierra empieza a ser cegada, los ángeles con las plagas postreras. En el capítulo 16 habla de las copas de la ira, que son mucho más difíciles y más fuertes que las mismas trompetas, porque es ya el juicio total, la condenación de la gran ramera, que es como decía el pastor Guido, no es una religión, es el conjunto de todas las religiones, sistema espiritual contrario, ¿correcto? Porque no podemos caer en el error de decir que es esta o aquella, no, es el conjunto, es el ecumenismo que ya se está formando, que ya tiene sede, que ya tiene, digámoslo así, personajes en cada una de esas sedes que van a permitirlo todo. La caída de Babilonia, de esa gran Babilonia que es la sede del anticristo, las alabanzas del cielo, empieza el capítulo 19, la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo no van a leer eso? Y hacer preguntas, donde vamos a estar con el Señor sentado. Mira, acabamos de venir de Pereira de una fiesta con mi hermano Julio de 60 años, que todos queríamos estar ahí, los que no pudieron ni que estar, pero yo quiero ir a la cena de las bodas del Cordero, porque eso va a ser una celebración forever, 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 para siempre, mis amados. Después vienen los 1000 años, que muchos dicen que ya estamos, otros que lo vamos a vivir. Bueno, hay otros conceptos impresionantes que tenemos que estudiarlo. No traguemos entero. Mi pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí veo al hermano Iván Van y le digo una cosa, el hombre que más está informando en ese momento sobre Israel, lo que está aconteciendo en el día a día, es Iván en su canal. Yo lo sigo, yo lo veo y es impresionante lo que está diciendo desde el mismo Jerusalén. Por favor, y en el versículo 21, los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿A quién no le interesa la morada que Dios está preparando para nosotros? La nueva Jerusalén. Y por último, la venida del Señor está cerca. Ahí les dejo eso. Tareita. Gracias, querido Pastor Fernando, y a todos. Bendiciones, un abrazo. Y qué interesante poder aprender de Apocalipsis. Lo cuento por experiencia propia. Pido al Señor que siempre haya llenura del Espíritu Santo en nosotros para que todas estas cosas no nos suenen a mandarín o a chino, porque nos puede sonar muy confuso. Por eso la importancia de leer la palabra, como dice el Pastor Fernando, pero también pedir la presencia del Espíritu Santo para que haya de alguna manera revelación en medio de todo esto y podamos entender más fácilmente, ¿no?, las cosas. Eso es una petición, ¿no? Simplemente una sugerencia, una petición. Dios conoce nuestros corazones. Dios, soy de los que piensa que Dios sabe cuál es la intención real de nuestros corazones para que podamos tener esa presencia del Espíritu Santo y entender un poco más. Algunas veces es difícil entender lo que puede pasar humanamente, pero escrito está en la palabra. Esto para que entendamos también un poco que yo por lo menos a mí no me gusta la guerra, no sé a quiénes de los que aquí estén les gusta la guerra, porque hay gente que puede gustarle la guerra, ¿no? No nos gusta la guerra, pero es necesaria, escrito está, y como he aprendido en los últimos tiempos, la Biblia es el periódico que ya está escrito de lo que va a acontecer. O sea, aquí en la palabra está escrito y cuando escrito está, pues va a tener que suceder. Israel va a tener que pasar por momentos muy difíciles. Como bien lo dijiste, Pastor Fernando, he tenido el privilegio de estar de cerca con algunas personas que viven desde dentro la situación y ellos mismos desean, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos desean la guerra inminente porque saben que es necesaria, saben que escrito está, que tienen que pasar por todas estas pruebas y que el ingrediente principal allí está precisamente en la sobrevivencia. Aunque ellos saben que van a sobrevivir por el Dios de Israel, quisieran que todo pasara inmediatamente. Es algo increíble de entender, pero ellos quisieran una guerra rápida, una guerra ya, porque saben que el enemigo que tienen no va a negociar. No es un enemigo que pretende negociar, sino es un enemigo que pretende desaparecer a Israel. Entonces, esto del Apocalipsis es tan importante y tan interesante de poder entender porque está todo ahí, todo ya está escrito. Lo digo, si se quiere coloquialmente, es como si tuviéramos el privilegio de tomar el periódico y saber lo que ya va a pasar, de tomar el periódico de ayer sabiendo que lo que va a pasar mañana. Así de sencillo con la palabra y con la ley. Así es, hermanito, gracias. Buenísimo. Julito. Julito, sigue, Julito. Bueno, muchas gracias, Pastor Fernando, Pastor Guido, Pastor Sergio, por todo lo que nos enseñan, todo lo que nos explican. De todo lo que compartimos, a mí me queda algo muy importante grabado y es que en Hebreos 12:12 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que hablábamos ahorita, sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces yo creo que nosotros que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y de recibir la salvación por gracia, unos más antiguos que otros, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir en santidad. Amén. Es algo que nosotros tenemos ese privilegio y si nosotros no vivimos en santidad, vamos a tener problemas, por lo que dice aquí en Hebreos 12. Entonces tenemos toda esta revelación, pero eso tiene que ir ligado a la santidad. Cuando a mí me dicen que yo debo vivir en santidad, yo lo relaciono con los 5 sentidos. Unos pecan con los ojos, otros pecamos con el oído, otros pecamos con el tacto, otros pecamos con la boca. Entonces, yo los invito a que
miremos con cuál de los sentidos nosotros somos tentados, ¿sí? Porque también dice la palabra que el que está firme, mire que no caiga. Entonces, revisar muy bien cuál es el sentido que nos lleva a nosotros a pecar para poder llegar a esa santidad que el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12 dice, los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahí reconfirma lo que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Quién es ese alguno? El que esté cerca de nosotros, que nosotros le estemos dando un mal testimonio por cualquiera de los sentidos, ya sea por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca, por nuestro tacto. Y ellos nos vean a nosotros actuando con cero santidad y se alejen y digan, no, si estos son cristianos que se conocen la palabra, que conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y tienen estos pecados que se les ve a flor de piel, pues entonces ellos va a pasar lo que pasa, lo que dice aquí en la palabra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe por ella, muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, rescato esto de que todo esto va a empeorar. Este mundo va hacia una situación, estamos viviendo esos 3.5 años que van a ser muy complicados, pero la esperanza que tiene esa gente que no conoce al Señor somos nosotros. Nosotros somos el faro de luz de esperanza para ellos. Entonces, hemos sido bendecidos conociendo la palabra, discerniéndole, pero a su vez tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Yo como evangelista y teniendo el ministerio evangelístico, yo de verdad sufro por las personas que no conocen a Cristo. Sufro por las personas que dicen que no entran al cristianismo por los malos testimonios de los cristianos. De verdad que eso a mí me duele en el corazón, de que tanta gente se escude en eso por el testimonio que damos nosotros, los que ya conocemos la palabra, unos más años que otros. Así que los animo a que sigamos viviendo en santidad y a dar nuestro mejor testimonio para que sean muchos los que vengan, ojalá antes de que venga esa gran tribulación y antes de que venga el rapto. Amén. Amén, amén. Yo creo que el versículo, el último versículo del capítulo 11 es muy claro, ¿no? Me gustaría volverlo a ver. Dice, después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Escuche esto, salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos y había un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Si ustedes se acuerdan, Pastor Fernando, Pastor Sergio y todos, esto se compara mucho con lo que sucedió en el monte Sinaí, cuando Moisés va a recibir, ¿qué recibió Moisés allí? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Y esto básicamente, concluyendo, nos trae es que lo que traía el Señor cuando Moisés estuvo en el Sinaí era cambio a través de los 10 mandamientos y era lo que teníamos que empezar a trabajar todos para tener un modelo de vida de acuerdo a lo que el Señor nos estaba dando a través de los 10 mandamientos. No dejó sugerencias, Amén. dejó mandamientos. El principio y ahora el otro principio. Pero empezó allá, ¿cierto? En el monte Sinaí. Hubo truenos, relámpagos, tembló, se quemó. Acuérdense todo lo que sucedió ahí. Y dice este capítulo, y está llamando a lo mismo, ¿no? Está llamando a los principios y está dirigido hacia Israel, a que vuelvan hacia él. Pero es Israel en este momento, somos nosotros, lo que está diciendo Julito. ¿Qué vida estamos llevando? ¿Será que tienen que haber relámpagos, truenos,
luces, terremotos en la vida de las personas, muchas veces para regresar al Señor. Hoy más que nunca, la vigencia se llama los 10 mandamientos. Tienen más vigencia que nunca. Y creo que este capítulo se cierra básicamente recordándonos eso. Lo que sucedió en el Sinaí es lo que también va a suceder en esta revolución en estos tiempos. No sé si alguien más tiene alguna... Rafael tiene la mano levantada. Excelente, pastor. Sí, de Dios no pronto, cambia, Dios no cambia tu palabra. Dile, Rafa, adelante. de pronto queda un poquito fuera de contexto, pero hablando del pueblo de Israel, pastor, pues sabemos que la ley o la religión que ellos profesan es el judaísmo. Entre otras cosas, no reconocen a Jesús como el Mesías y en ese sentido la palabra es muy clara y es que quien no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues no va a estar en ese, por decirlo así, que hablábamos acá, primer rapto. En ese sentido, a pesar de que son el pueblo pues, de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, ellos están condenados al no reconocer a Jesús como su No, no, Señor y no. Salvador. Una de las cosas que tiene que ocurrir es que el pueblo de Israel tiene que reconocer, ya cuando les pase todo esto, ellos van a reconocer que definitivamente estaban equivocados y que el Señor Jesucristo era el Mesías que ellos siempre esperaron y lo tuvieron ahí. Pero no están condenados. Pastor Fernando. El pastor Sergio tiene una explicación que yo la otra vez, es el momento que la vuelvas a decir, pastor, que todo el pueblo de Israel será salvo. Recuérdame, Pastor Fernando, no recuerdo tantas Bueno, cosas. entonces mira, ¿cuál es el motivo de la gran tribulación? Ganar, primero que todo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así es. Que lo que tú dices es Porque cierto. ya la En el iglesia ha sido arrebatamiento se va arrebatada. la iglesia conformada por hombres de Israel y por gentiles que nos convertimos a Cristo, ¿correcto? Sí, Se quedan los judíos que no creyeron y los gentiles que tampoco creyeron. Tampoco creyeron. Vimos el mover del Señor cuando ganó los 144,000, que es un número que nos muestra la dimensión del Señor. Pero esa gran tribulación viene para remover su pueblo. Cuando Jesús dijo a Pedro, el diablo me lo pidió para zarandearlo, pero yo rogaba al Padre para que tu fe no falte. Él va a mover al pueblo de Israel, pero tremendamente. Y porque es su pueblo. La gran cosecha será en el proceso de la gran tribulación. Pero Rafa, ¿a qué precio? Ahí se van a salvar gente de Israel, gente, los gentiles, y todo, y es más, en el milenio también habrá gente ganando. Dios nunca, Rafaelito, ha olvidado a su pueblo. Y todo el pueblo de Israel será salvo. Que lo va a hacer creer en él, claro que sí. Tienen que creer en Jesús, que es el Salvador, es la condición. Si no es un milagro lo que está ocurriendo, si no es un milagro sobrenatural lo que está ocurriendo con Israel, casi 8,000 misiles que les han enviado en estos días, todo lo que está sucediendo, y leía y miraba yo en estos días algo que sucedió y no tuvo mucha difusión. Hace 5 o 6 días hubo un terremoto en el Líbano de 5.6, 5.7, y muchos de los túneles donde Hezbollah tenía sus bases quedaron sepultados, que iban a ser utilizados para la fiesta que se celebraba la semana pasada, donde ellos iban a hacer una operación muy grande. Dios sigue siendo Dios con Israel, es la niña de sus ojos, y por eso la Biblia es claro: bendito el que bendiga a Israel. Y desde esta noche, desde este sitio, bendecimos al pueblo de Israel. Le damos gracias a Dios por esta nación. Amén. Julito, tienes el micrófono cerrado. Yo varias veces lo he dicho en esta reunión, Rafa, de que nosotros no podemos estar juzgando a los judíos, y así como evangelista defiendo a los que no han reconocido a Cristo, yo también soy un defensor de los judíos, y la palabra lo dice. Ellos, su entendimiento está entenebrecido por culpa de los gentiles, porque el mismo Señor dice: hasta que no entre la plenitud de los gentiles, a ellos no se les va a revelar. Entonces, nosotros somos los culpables de que ellos no entren a la gracia del Señor, que no entren a la salvación. Y eso los hace a ellos de que es una de las razones por las que nosotros debemos clamar y orar tanto por Israel, porque nosotros somos los que estamos haciendo demorar que ellos entren a esa plenitud, como lo dice la palabra en Mateo. Entonces,
los judíos no los podemos criticar, no los podemos juzgar, porque el que tiene, el que tiene a ese entendimiento entenebrecido, como lo dice la palabra, es el mismo Dios. Por eso intentar a evangelizar un judío casi que es imposible, porque ellos son los que van a evangelizar a las personas después de que nosotros seamos raptados. Ok, yo creo que si no hay más preguntas, son las 9:02, respetando también el tiempo de todos y también de las personas que mirarán esto. Sabemos que los tiempos no tienen muchas veces las personas, entonces queremos ser muy concretos en esto. Alfonsito, si quieres, puedes cerrar esta noche. Sí, muchas gracias, Pastor Fernando, por su presentación. Sé que lleva horas y horas y días de estudio en el Apocalipsis. Sé que son horas acumuladas, no solamente de estudio, sino reestudio para esta presentación y que se lo toma muy en serio. Le agradezco por eso. Los aportes de Gio, por supuesto, los de Sergio y los de Julio. Bienvenidos los demás aportes que han habido. Solamente yo quiero dejar una posición aquí clara con respecto a la vida santa. A mí, en lo personal, a mí me parece que si a mí me preguntaran en el momento de la perfección, ¿usted vive una vida santa? Yo contestaría que no. He escuchado 1000 veces una frase que dice que el santo deja de ser santo cuando sabe que es santo. Entonces, diría que voy en el camino de la santidad, porque cuando leo a Job, ¿cierto? Y veo el juicio que le hace Elifaz y Sofar y su otro amigo Eliú, veo que aparentemente no, pero sí, en mi opinión, Job sí cayó en el pecado de la vanidad. Entonces, ese pecado de la vanidad es muy frecuente en la gente creyente, es muy fácil caer en ese pecado. Yo he visto críticas, he escuchado críticas a los hombres que estamos en este camino, en donde dicen que a veces no las creemos, que sabemos todo y que creemos que estamos en una vida santa y de pronto cualquier pecadillo, así sea el de la vanidad, no lo enrostra fácilmente. Pero yo prefiero 1000 veces decir estoy en el camino de la santidad y no en la santidad, porque la santidad es un camino ya de perfección que cuando esté ya santo debe estar ya arriba, ¿no? Es lo que quería decirles. Cerramos. Perdón. Gracias. Alfonsito, y que después de la grabación los que se quieran quedar lo pueden hacer, ¿no? Sí, correcto. Vamos entonces a cerrar. Yo nomino, si me permites, Gio, a Jaime Arias para que nos despida en oración. Y los que quieran quedar, nos quedamos unas media horita después sin la grabación para que nos puedan contar algún testimonio, alguna preocupación, algún tema para mejorar, cosas por el estilo, alguna inquietud, algún comentario. ¿Ok? Gracias. Adelante, David. Padre bonito, pues no hay nada más delicioso que estar de rodillas delante de ti y venimos a aprender de ti, aprender de tu palabra, chupar de esa raíz deliciosa, porque tú eres el río de la vida y nosotros queremos ser árboles plantados a orilla del río de la vida. Queremos dar 12 cosechas al año y que las hojas de nuestros árboles sirvan para la salud y el bienestar de la humanidad. Amén. Y podamos nosotros sencillamente con nuestro buen ejemplo, con nuestro buen hacer, ser modelo y ejemplo para los demás. Que cuando miren nuestros hijos, cuando nos miren a nosotros, seamos consecuentes de lo que decimos con lo que hacemos. Que digan, wow, yo quiero la vida tuya, yo quiero la paz que embarga tu hogar, yo quiero la tranquilidad y el sosiego y te admiro cómo enfrentas las pequeñas o las grandes dificultades con fe, con altura, con grandeza, porque tú eres quien nos has equipado con esa armadura, con ese yelmo de la salvación, con esa coraza de la justicia, con ese cinturón de la verdad, con ese escudo de la fe, con esa espada de la palabra y con el calzado del apresto del evangelio para enfrentar cualquier batalla, Señor. Porque no la tenemos nada fácil. Ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que nos van a ver,
y ninguna de las personas que viven en este hermoso mundo. Nos enfrentamos todos los días a los celulares, a la tecnología, a los computadores, a la pornografía, a la prostitución, nos enfrentamos a las riquezas, nos enfrentamos a cualquier cantidad de tentaciones, Padre. Y tú eres nuestro termostato. Tú eres el que le das mantienes nuestro corazón a temperatura, Padre. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Que podamos vivir una vida bienaventurada, es decir, doblemente feliz. Yo no quiero poner el día de hoy la vida de cada uno de los hombres de este hermoso grupo, de sus familias, de sus esposas, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y de sus nuevas generaciones, incluyendo la mía, Padre. Quiero que todas las personas que vean este hermoso programa sean nutridas por ti, papá, y bendecidas por ti, y motivados para que se enamoren de un Dios vivo, de un Dios hermoso, de un Dios impoluto, diamantino, transparente, de un Dios que abraza, que perdona, que no juzga, que no golpea, que no martilla, como muchas veces lo hacemos nosotros. Señor, yo quiero poner esta noche en tus preciosas manos, que nos llenes de sabiduría, de amor por tu palabra y sobre todo poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Amén. Permítenos jactarnos de conocerte, poder hablar con amor, con gusto, con agrado, con pasión de ti, mi Señor, y que nuestros hijos se maravillen cada vez que nos arrodillemos delante de ti, para que ellos sigan nuestro buen ejemplo. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Amén. Muchas Bonito. gracias, muchas gracias. Muy bonito.